Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Hoy, en Mundo Rural en Positivo, hablamos de lana merina y de su aprovechamiento como recurso. Y vamos a hacerlo con una persona que se llama Itziar Martín Aresti. Os mando un abrazo muy cálido desde Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo. El podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es romper estereotipos y sobre todo lo que buscamos es inspirarte a ti que nos escuchas con lo mejor del mundo rural. Pues así es. Hoy te hablo desde la calurosa Girona, en Cataluña, al noreste de España, y también os doy la bienvenida. Como dice Isabel, hablamos del proyecto Añino Regina Merina y de la producción de calzado y complementos con productos como la lana merina y otras materias primas naturales desde el corazón de la comarca Maragata, en León. Quédate con nosotras, participa en el chat y haz oír la voz rural. Sin duda. Si quieres saber más sobre este proyecto que compartimos Raquel y yo, tienes todos los detalles en nuestra web, mundoruralenpositivo.com, y también en la descripción de este episodio, por supuesto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural. Y si te suscribes a nuestro canal, pues compartes además estos contenidos. Es la mejor manera de ayudar a que este mensaje llegue mucho más lejos. Pues así es. Además, este es un espacio pensado para vuestra participación. Si nos estás siguiendo en directo, pues no dudes en compartir tus opiniones o plantear tus preguntas. Si nos escuchas en diferido, pues tus comentarios obviamente serán igualmente bien recibidos. Como sabes, estamos emitiendo en directo simultáneamente en 3 plataformas. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y aquí también en YouTube, gracias al patrocinio de la Fundación CareVest, que impulsa proyectos de sostenibilidad, economía circular y reducción de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. También contamos con el apoyo de la Escuela Rural, el proyecto de Isabel y mío, que ofrece formación online diseñada para quienes buscan una vida más conectada con el entorno rural. Gracias por hacerlo posible. Y ahora sí, poneos cómodos porque ya empezamos. Raquel, todo tuyo. Pues vamos allá. Como hemos dicho, bienvenidos a Mundo Rural en Positivo. Si estás aquí es porque te encanta lo rural tanto como a nosotras y eso nos hace inmensamente felices. Como hemos comentado al principio, hoy nos acompaña desde Villalibre de Somoza, en la comarca Maragata, en León, Castilla y León, nos acompaña Itziar Martín Aresti. Itziar es documentalista, gestora de plataformas educativas, geógrafa y experta en innovación y economía social. Es además socia de Añino Regina Merina, el proyecto del que precisamente vamos a hablar hoy. Un proyecto que pone en valor la lana de raza merina, utilizándola para hacer tejido y calzado de altísima calidad, consiguiendo de esa manera que la lana sea utilizada como un recurso y no como un residuo. De esta manera, los rebaños de raza merina extremeña en extensivo tienen un tercer aliciente en su productividad. Tienen la carne, la leche y la lana. Los suelos extremeños mantendrán su fertilidad y biodiversidad para conservar o aumentar su secuestro de CO2, frenando por ello el calentamiento climático y desertización que entra por el sur de la península. Así es que vamos a descubrir este fantástico proyecto. Muy buenas tardes, Itziar, gracias por estar aquí. ¿Quieres añadir algo a esta presentación antes de que empecemos? Pues sí, buenas tardes, Teresa y Raquel. Isabel, Raquel, perdón. Y bueno, sí, que acabamos de recibir una noticia extraordinaria. Acabamos de recibir nuestro primer premio como proyecto
de la mano de FEAGAS, que es la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, y bueno, para nosotros es una gozada, porque es dar el premio, y luego hablaremos de ello, a nuestro objetivo de largo alcance, no al diseño de una zapatilla o no sé, a cosas como más menudas, ¿no? En realidad es recibir un premio por lo que nació el proyecto y donde se supone que camina el proyecto, ¿no? A ese objetivo. Sí. Muy bien, Itziar. Oye, pues felicidades, enhorabuena por ese premio. Y ya que has hablado de ese origen del proyecto, pues dinos, por favor, qué es Añino Regina Merina y cómo se origina este proyecto. Bueno, pues como tantas emprendedoras y emprendedores del rural, sobre todo, que yo es el mundo que conozco, el mundo del emprendimiento rural femenino normalmente, porque yo antes estoy todavía en una asociación de economía social donde hacíamos en la provincia leonesa pues un poco a nivel comarcal trajes un poco a medida de proyectos de desarrollo rural, ¿no? Con un acompañamiento, éramos varias personas con varias aptitudes cada una y entonces acompañábamos hace 10 años o así emprendimientos en el rural, como digo. Pero me tocó a mí en lo personal, yo me quedé, bueno, pues circunstancias personales, me quedé en paro a una edad mala que son los 48, 49 años, donde, bueno, tienes que volver a empezar, evidentemente, no puedes dejarte de trabajar, con unos hijos que también necesitaban que yo trabajara, yo misma necesitaba trabajar. Entonces yo había estado trabajando 23 años en la cuenca minera asturiana. Y yo siempre digo que a mí aquellas mujeres, más que los mineros, aquellas mujeres me hicieron una mujer, a su vez, ¿no? Yo estuve trabajando en oficina de farmacia propia además, y bueno, en aquella convivencia de esas vidas tan duras, porque son muy alegres, son gente muy especial, pero a la vez con un sufrimiento brutal, ¿no? Porque hubo unas muertes tremendas en el 90, cuando yo llegué allí, se murió muchísima gente porque fue el relevo de la jubilación, de la gente que realmente sabía en la galería, y entonces había muertes brutales. Entonces esas mujeres que miraban al frente por no llorar, porque es que realmente era así, a mí me enseñaron que las desgracias son relativas. Es decir, si yo me quedaba en paro en aquel momento, con 2 hijos, la desgracia era relativa. Y así lo relativicé y me dieron ellas el valor suficiente, nunca estaré suficientemente agradecida para decirme, no, tú sigue con tu formación. Y fue lo que hice, ¿no? Me empezaron a salir trabajos que no me convencían nada, entonces yo tomé por primera vez el derecho a paro, por primera vez en mi vida, y me hice un máster en Economía e Innovación Social, y en ese proyecto fin de máster, de experta en Economía e Innovación Social, escribo Añino Merina. Sí. Entonces, claro, el papel lo aguanta todo, y encima estaba escribiendo esto en mi casa del pueblo, con el monte delante donde iban los rebaños de merinas, pues originariamente, ¿no? Desde el siglo XIV quizá, y yo pensaba, se está perdiendo esta custodia y se están metiendo, está perdiendo el pasto y tal, y empecé a liarme la manta a la cabeza, porque me lié la manta a la cabeza y escribí Añino Merina. Claro, tuve muchísimo éxito en el papel, pero luego había que ponerlo en práctica, ¿no? Y entonces ahí sí que fue un golpe de suerte. A mí me llaman para una mesa de economía social de unos proyectos de unas mujeres en La Bañeza. Estábamos así como 6 en fila y el de al lado mío, boom, venga a hablar, y yo haciendo así, digo, este tío, ¿cómo sabe de lana? ¿Cómo sabe de ganado? En cuanto acabó la mesa me levanté y le dije, oye, mira, yo tengo escrito un proyecto, estoy viendo que tú tienes la práctica, yo la teórica, ¿qué te parece si hablamos? Digo, yo quiero hacer tejido sin petróleo, como se hacía en el siglo XIV, XIII, que eran tejidos finos que no se hacían en España, pero se hacían sin petróleo. Digo, ¿tú crees que podrías? Y fue una frase definitiva. Vamos a intentarlo, porque él es muy, muy, muy extremeño. Y ahí empezó.
Qué bueno. Qué barbaridad, qué bonita historia, la verdad. Supongo que estás hablando de Antonio Milara y que realmente en ese momento, precisamente ahora lo que te iba a preguntar es cómo se conecta precisamente esa experiencia tuya en economía social con el trabajo artesanal de Antonio Milara. ¿Qué significa para ti hacer moda con los pies en la tierra? Bueno, tiene varios significados, la verdad. Los pies en la tierra por pura sensatez. O sea, nosotros estamos produciendo pura sensatez, nunca producimos... hacer zapatos y hacer numeraciones y hacer varios modelos siempre es una locura, ¿no? Pero vamos muy despacio, vamos con, pues ya lo que os decía, con sensatez y estando conectados siempre a nuestro sustento, que es el suelo. El suelo no solamente nos sostiene en el hemisferio norte y no caemos al sur, es que del suelo salen los tomates, es que del suelo sale la leche que toman nuestros hijos porque la vaca come del suelo, es que del suelo captura CO2 o no lo captura. Para mí el suelo es fundamental. Para mí es el gran olvidado. Hemos estado tantísimos años, ¿no?, con la atmósfera, los árboles, que sí, que también, pero el suelo solamente vemos la superficie, el suelo no se ve. Entonces y en el suelo se tapa todo, se entierra todo. Entonces, con los pies en el suelo es tomar contacto con ese suelo que nos sustenta. Físicamente, no hablo de metáforas ni de filosofías, yo hablo de suelo físico. Sí, me parece que hay que darle más importancia de la que se está dando. Y cuéntanos, de todas maneras, si la conexión de tu experiencia en economía social con el trabajo artesanal de Antonio Milara. Recuerdas, te hacía dos preguntas. Esta era la primera que se ha quedado ahí un poco escondida, quizá. Sí. A ver, para hacer economía social hay que tener unos principios y unos valores. Todos lo sabemos y hay que hacerlo. O sea, no es... Yo creo que es un poco... Yo cuando hice el máster en economía social y luego participo de la Asociación Cooperativas de León, que también se basa en principios y valores de la economía social, a mí me parece que es la manera en que puedes ser una empresaria feliz, según seas. Hay gente que le da felicidad conquistar mercados, elevar la productividad de sus referencias, ir a externalizar y comerse Europa y luego comerse... A mí no. Comprendo que hay que crecer y comprendo muchas cosas y comprendo que eso, vamos a ver, ser economista es importante y si no lo sabes hacer te tienes que apoyar, pero la economía social para mí es hacer lo que recuerdo yo de mi padre o de mi abuelo, de la manera de trabajar de ellos, de la manera sobre todo de tener en cuenta a las otras personas de la empresa. Es que para mí eso es fundamental. Pero no solamente, por supuesto, pagar horas extras, solo faltaba, o pagar los trabajos, solo faltaba. Me parece que es más importante algo que se olvida habitualmente y es tener en cuenta su opinión. O sea, una persona que va conmigo a ferias, las ferias son una locura y está viendo lo mismo que yo y está oyendo los mismos comentarios y está oyendo pequeñas críticas, la verdad es que no tenemos muchas, pero también las hay. ¿Cómo no va a ser para mí la otra parte de mi opinión? Es que tiene que serlo. Porque además, cuando tú estás trabajando en un proyecto, te tienes que sentir parte real de ese proyecto. Entonces, para mí, encuentro a Antonio. Yo echo muchísimo de menos, con todos sus defectos, los gremios artesanales medievales. O sea, me parecía que sí es verdad que había ciertos abusos y eran muy machistas y todo lo que quieras, ¿no? Pero contextualizando las cosas, se enseñaba de verdad el oficio, sin escondites. O sea, el artesano enseñaba de verdad al aprendiz. No es ahora que tú, esto no se lo digo, que luego se hace el listillo. O sea, es que yo eso lo he oído, ¿no? Y enseñaba de verdad al aprendiz. Entonces yo cuando vi a Antonio cómo llevaba su centro artesanal Maragato, ¿no? Con una generosidad en el conocimiento, dije, bueno, este tío es mi socio. Y así llevamos. Es que pues eso, yo creo que la artesanía lleva una dosis de bondad, porque lleva una dosis de generosidad en la enseñanza del conocimiento.
¿sabes? Y entonces quien no es generoso con eso no puede ser artesano. Porque un artesano siempre se tiene que apoyar, un artesano va cumpliendo años, se va perdiendo vista, va perdiendo pulso, pero el conocimiento, cómo se hacen las cosas, lo conserva hasta el final. Entonces, eso es importantísimo. Y Antonio tiene esos valores, claro. Claro que los tiene. Y luego, aparte, Antonio tiene los valores fundamentales, ¿no? Que es lo que comentaba yo antes cuando hablamos. Sabe muchísimo de lana y sabe muchísimo de merina y sabe muchísimo de zapatería. Él es tercera generación de zapatero guarnicionero. Y luego Antonio, como decía, dice él siempre que le tenéis que entrevistar a Antonio porque es muy divertido. Siempre dice, yo estaba en la cocina con mi madre y mi abuela y todo lo oía. Entonces Antonio tiene un culturón de manejo de lana impresionante. Sí, sí. Entonces ese fue el golpe de suerte, ¿no? Para Antonio y para mí. O sea, yo tengo mis competencias en la empresa, lo escribí yo, pero sin Antonio no hubiera sido posible llevarlo a cabo, desde luego. Y luego yo tengo mis platos chinos y él tiene los suyos con un respeto absoluto. Siempre es verdad que nos contamos todo como Pimpinela. Yo a veces le digo, somos como Pimpinela. Parecemos pareja y somos dos socios, ¿no? Nos contamos todo porque es la manera de llevarlo bien. Sí. Oye, una curiosidad que tengo. ¿Antonio ya hacía zapatos? Sí. Sí. Sí, Antonio pertenece a una fábrica de zapatos que está en el norte de Portugal, que es donde se montan nuestros zapatos, en Folgueira, no sé, nunca me acuerdo cómo se llama el pueblo. Y entonces es una fábrica, los hacemos allí porque Antonio es parte de ella, los montamos allí, ¿vale? El grueso de nuestro proyecto es la lana sin petróleo, o sea, el tejido hidrofugado para que no entre el agua sin petróleo, que lo hacemos luego os cuento cómo, y la lana sin poliamida. Y sobre eso ya cogemos las materias orgánicas para suela, cordones, plantilla y demás, para que no tenga nada de petróleo. Entonces, volvemos a seguir la itinerancia de economía social. Esa fábrica está planteada con principios y valores de economía social también. Allí, qué bueno. Sí, claro, eso es lo bueno, ¿no? Que yo también cuando fui, porque dije, yo voy a ir a ver, no siendo que, es una maravilla, sí, es una maravilla. Muy bien. Oye, vamos a volver otra vez a lo que comentabas de la lana y el suelo, ¿vale? Sí. Porque antes de hablar de producto, vamos a hablar de esto porque has remarcado pues, que era bastante importante para ti y para el proyecto, ¿no? ¿Por qué es tan importante recuperar el valor de la lana merina y qué impacto real tiene esta lana y el pastoreo extensivo sobre los suelos y sobre el clima también? Sí, está claro que si se deja de hacer un manejo ganadero responsable, yo estoy hablando de merina, pero en bovino o en callar también existe, pero la merina, al ser trashumante, que era nuestra, o sea, los rebaños de Fernando, si van según la temporada del año a las dehesas de Córdoba, vienen y tal, en esa itinerancia, el excremento de las ovejas es de casi 3 kilos, ¿no? De excremento. Todo eso, imagínate, son bombas de semillas, bombas de biodiversidad que se van transportando al paso de las ovejas, ¿no? Entonces, y luego por otra parte también, ya no solo es el excremento, es la manera de comer a diente, que mejora muchísimo la calidad del suelo y del pasto. Y entonces esto, aparte de la biodiversidad, hay una cosa que a mí me parece importantísima y es que mejoran las filtraciones. Entonces ahora está lloviendo a lo loco, porque sí, a lo loco. Ya no es el sirimiri del norte, ya nunca existió en otras partes, pero pues tal y como se está poniendo ahora la manera, la pluviometría, cómo está cayendo, el suelo tiene que estar bien filtrado. Y un manejo responsable consigue una mejor filtración. Para que esta agua, aunque baje en escorrentía, aparte, depende de lo que caiga, lógicamente,
pero sobre todo que tenga la capacidad el suelo de recoger el agua, de filtrar el agua y recuperarse los niveles freáticos. Porque cuando acabe el nivel freático, pues estamos como estamos viendo a los israelitas, ¿no? Con inspecciones de 500 metros para abajo a ver si encuentran balsas de agua. O sea, el nivel freático es importantísimo. Uh-huh. Y entonces, si el suelo está bien filtrado, o sea, imagínate un suelo arcilloso, duro, como con corcha, claro, el agua resbala. Imagínate un pasto diversificado, un pasto bien filtrado, el agua entra hacia abajo. Por eso es tan importante. Y de hecho, por ejemplo, y luego también, porque aquí lo que captura bien el CO2 es la pradera, no tanto la hoja del árbol, ¿no? Entonces, cuanto más liberada esté la pradera, pues mejor, que es lo que nos está pasando en la montaña leonesa. Ya no hay tanta ganadería en extensivo y se nota mucho. Se está perdiendo la pradera, es una faena. A ver si este mensaje llega, porque en Francia, yo vivo en Francia, Iciar, y allí están y estamos muy cabreados, porque en los prados nos quieren poner plaquitas solares. Y es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto que decías, de hecho, es lo que están reivindicando muchos ganaderos. A ver, tanto el bosque captura CO2, pero es que el prado captura más. Mucho más. Dejémonos... Pero muchísimo más. Y además, está la moda esta del rewilding, que hace poco cerca de Tarragona, precisamente, ganaron las juntas vecinales, y no me acuerdo exactamente cuál era el proyecto, pues yo no sé si se llamaba Yellowstone o una cosa así, se juntaron y dijeron que ni hablar. Y hubo una filtración de unos papeles, ahí metieron la pata y ganó la sociedad civil. Pero ahí querían, pues eso, quitar el pastoreo responsable, manejo cuidadoso de tal y cual, y querían poner pues una super selva para que vinieran a pegar tiros con pintura los turistas. Vamos a ver, un poco de cabeza, señores, por favor. Un poco de cabeza. Vamos a respetar todo, pero vamos a respetar también, o sea, lo que resulta fundamental. Entonces, hay muchas, por eso, con los pies en el suelo, Isabel. Con sensatez. Porque estamos como motos. Como vayamos 2 metros por encima del suelo, nos convertimos en consultores, que ya sí que eso. Entonces, todo el que sea consultor es el que es consultado, y bueno, pues ahí en ese ámbito de que no pisas tierra, pues cabe todo, como el papel, ¿no? O sea, como en el papel, lo cabe todo. Entonces, te justifican una instalación de placas solares, pero con todas las de la ley, argumentando además con temas ecológicos y ambientales, pero como il ya, pero... Hay un proyecto precioso en en Álava, que lo lleva un íntimo amigo mío, que también tenemos una sociedad, además miramos solamente el suelo, y ha metido vacas sayaguesa, Sazamorán, en Álava, en un monte público. Le está yendo de cine. A ver si ya viendo eso... A ver si somos capaces. Tuvimos aquí una entrevista con un pastor que está desarrollando precisamente el pastoreo de cabra, de la cabra, ¿la verata era no, era la guisandera. La guisandesa. Sí, la guisandesa para para lo mismo. Es decir, él lo enfocaba para la prevención de incendios, porque estamos en una zona con muchísimo riesgo de incendio, y obviamente este tipo de pastoreo previene, puesto que todo el matorral, como bien has dicho, Iciar, la oveja corta el pasto casi como una segadora. Es magnífico cómo deja la pradera. La verdad es que lo deja impresionante. La cabra es más destructiva en el sentido, no lo digo en negativo. La cabra se come lo que sea, vamos. Pero es necesaria dependiendo para qué. Porque, por ejemplo, yo cuando hice el proyecto y tal, sí que, no sé si conocéis a Raúl Contreras, tú sí, Isabel, sí, ¿vale? Sí, fue mi profesor, ¿no? Sí. Y Raúl me enseñó a calcular con este tipo de impactos positivos territoriales, cuánto dinero se ahorraba la administración. La administración se ahorra muchísimo dinero, ¿eh? Lo que pasa es que gana más por otro lado. Claro.
Pero No, ahora eso lo hemos hablado muchísimas veces. ¿Cuánto cuesta apagar un kilómetro cuadrado de incendio y cuánto costaría prevenirlo? O sea, realmente es tan excesivo la diferencia, el gap que hay entre una cosa y otra que nadie comprende por qué no se hace, salvo, como decía un jefe mío cuando en una época que estuve trabajando en IBM había cosas que no se entendían porque ascendían a alguien o lo que sea, y él tenía una frase muy bruta, pero que al final te viene a decir que hay otras explicaciones. Él decía, Isabel, lo que no te expliques de cintura para arriba, explícatelo de cintura para abajo. Y la verdad es que es una barbaridad, pero reconozco que no te hace que pensar, es decir, cuando no comprendes algo, pues algo hay detrás. O sea, no digo que tenga que ser nada sexual, como en este caso era el asunto, pero algo hay. Entonces, claro, cuando empiezas a rascar, pues luego pasa lo que pasa y estamos como estamos. O sea, que bueno, en fin, no nos metamos en esos fregados que ahí no salimos. Que no acabamos. De ahí nos salimos y además nos vamos a enfadar muchísimo y no ese es el objetivo. Aquí se trata de ser positivo. La energía está que para otras cosas, en positivo y en nuestro ámbito, no en el de los demás. Haya cuentas. Esto es lo que quería yo decirte. A ver, ¿cómo cambia la historia en un territorio cuando un recurso como la lana deja de ser un residuo, que lo ha sido hasta bien poco, para convertirse en un residuo? ¿Tú cómo crees que cambia la historia? O sea, cuando pasa de recurso a residuo. No, de residuo a recurso. De residuo a recurso. O sea, tú un residuo, ¿eh? No sí, también soy consciente, pero al final un recurso significa que lo puedes usar. No sé, hay una mujer que también hemos entrevistado en este podcast que se llama Marta Pitch, que su proyecto realmente lo que hace es que es una economía circular completa, porque la última pieza de lana que ya no sirve para nada, ella lo plantea en su proyecto como parte del abono que puede tener un suelo. Sí, como es decir, que no hablo de residuo en el sentido negativo, sino que es un recurso. La lana pasa a ser algo que desprecia mucha gente que ni siquiera la vendía, la regalaban, ¿no? A que de repente es algo que es importante, no solo por el dinero que te dan, sino por todo lo que ocurre, ¿no? Entiendo. Y eso es lo que me gustaría que nos contara, es decir, cómo cambia la historia de ese territorio cuando ese recurso pasa de ser algo despreciable a ser algo que realmente es interesante. Bueno, la lana a día de hoy todavía está, hasta que no cambie, yo creo que sin ser proteccionistas, sin caer en la economía del proteccionismo, tienen que mirar un poquito la importación de Nueva Zelanda. O sea, yo no entiendo una lana que, como bien sabemos todos, parte de España. Es verdad que nosotros por eso se me ocurrió a mí lo de la lana, porque yo soy especialista en historia moderna también y apasionada de la nuestra. Es un momento histórico que me parece fascinante y fuimos tan tontos que nosotros mandábamos toneladas y toneladas y toneladas de lana limpia encima, con lo que cuesta limpiarla, a Europa, que allí se nos ponían divinos y hacían las telas de Flandes, vamos, que es que cotizaba en bolsa la lana, o sea, no lo olvidemos, ¿no? En Bruselas, me parece que era en Flandes o en Florencia, no me acuerdo dónde. Entonces, esa lana maravillosa, que luego se nos va un poco la raza merina, había quien explotar una merina tenía pena de muerte, sin más, porque Isabel era muy lista y cuando hizo la normativa dijo, bueno, quien se lleve una merina de España a la hoguera. A la horca. No, bueno, a la horca, sí. Y entonces, luego creo que fue a través de Napoleón, cuando ya se empieza a mandar ganados, o sea, rebaños y rebaños fuera, luego se va a Inglaterra, luego se va a Australia, Nueva Zelanda, y allí son, no quisiera mentir, pero allí están las macrogranjas de merina. O sea, están a 50 grados, sometidas a mucho estrés, luego las sacan, las ponen a correr 2 horas, las vuelven a meter para que tenga ese parámetro de largura y de finura la mecha, ¿eh? O sea, aquí tenemos, no sé, Isabel, te mandaré un pequeño muestrario de nuestras telas. Tenemos fibra muy digna. Nosotros hacemos absolutamente todo sin petróleo. Entonces, hasta que no sea realmente para el textil una necesidad la lana de merina, y están haciendo con más razas ahora cosas,
la lana seguirá siendo un residuo peligroso porque cría coco. Luego, es que la queman. Bueno, ¿qué hacen? ¿Se la comen? ¿Vale? Es rara, o sea, que yo también me horroriza que la quemen, pero se la comen. O sea, la lana metida en cuadra cría coco. Sí. Y tiene un problema para el resto del ganado. ¿Sabes? Que no siempre están fuera, que hay veces que hay tormenta y los tienen que meter dentro. O que llueve o que lo que sea. Entonces, ahora afortunadamente se está usando bastante para bioconstrucción, ¿no? Como aislante. Y están haciendo paneles, bueno, es que el hermano Antonio se dedica a esto, por eso yo sigo muy cerca de eso, paneles aislantes y tal. ¿Cuál es el problema? Que tiene que estar lavada. Porque lo mismo que la lana sucia con cocos no sirve para el ganado, pues menos sirve para una convivencia en una vivienda, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el problema? Pues que en España han ido desapareciendo los lavaderos. Los lavaderos, exactamente. Ese es un gran problema. Exactamente. Vivo en una zona muy cercana a Béjar, que es, claro, seguro que te sonará que era uno de los centros. Todo allí nosotros, ¿eh? Sí. Lavamos en Palencia y hilamos y tejemos en Béjar. Claro, es que es la cuna, yo creo, de todo esto, y es donde realmente están volviendo otra vez a recuperar parte de esta industria. No te digo que toda, desconozco en qué momento están, pero sí que me parece importante. ¿Por qué? Porque el mundo rural, además, podría tener una industria perfecta con esto, que además es no contaminante, que es aprovechar, en fin, todo lo que has dicho antes, que me parece importantísimo, que ser conscientes de que no hace falta irse muy lejos a analizar las cosas que tenemos aquí de todo. Y otra cosa importante que me parece que también hay que destacar y que tú has dicho es que realmente fuimos una potencia en esto y lo perdimos todo porque, bueno, pues al final por circunstancias políticas, pero la realidad es que donde el lugar donde se dan las circunstancias para que esa lana tenga las características que realmente valora el mercado es aquí. O sea, aquí tiene todas las, o sea, climáticas y de suelo y de todo. O sea, que es lo que he entendido, que es lo que valoráis realmente los que trabajáis con ese vellón de lana, que es diferente en la merina. No. A mí me da mucha pena, bueno, varias cosas. Que en Béjar nosotros hemos abierto un telar, ¿eh? Sí. Un chaval, hijo Qué de bueno. Sí, me alegro. Una satisfacción. No es que, a ver, ahora estamos intentando, en el momento que podamos vender nuestras telas, que nos está costando, porque, ¿sabes el problema? Que la gente no tiene cultura de lana. Entonces, incluso diseñadores tocan y dicen, ¡ay, cómo pica! No pica, que no tiene porquería. ¿Sabes? Es como yo qué sé, como la típica pera de peral que vas y coges o una manzana, ¿no? Que comes y está un poco agria y dices, ¡y qué rica! Bueno, pues esa cultura de manzana agria se ha perdido, de manzana sana, de manzana de toda la vida. Ahora tienen que ser todas, ahora tienen que saber todas a mermelada de manzana, ¿no? Sí. Entonces, claro, el problema todas el mismo aspecto de la de Blancanieves, tienen que ser todas perfectas. Sí, que dentro de poco son cuadradas, ¿no? Entonces, porque caben mejor en la nevera. Sí. Y en la caja, para exportar, sobre todo. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos conseguido, ojalá que podamos empezar a fabricar lana con cierta consistencia y que este chico pueda seguir hilando y tejiendo mucho, ¿no? Y no sé qué, me he perdido ya. No sé. Nada, te preocupes. Seguimos. No te preocupes. Vamos a hablar, ya que estamos con esto, Iciar, vamos a hablar de producción y de producto, ¿vale? Has comentado que tenéis un compromiso fuerte en no utilizar ni derivados de petróleo ni minerales pesados. ¿Qué desafíos habéis encontrado para mantener esa coherencia? A ver, por ejemplo, lo que os estaba diciendo del paño de lana. Yo, por ejemplo, gente que sabe de telas, gente que sabe, coge y dice que no tiene poliamida, no me lo creo, pues sí, tal y que cual. Pero no, es lo que os decía, no a todo el mundo, muchísima gente prefiere estas mantas de los chinos suavecitas, que es puro petróleo. Pero es el gusto, yo no lo critico, es el gusto que se ha ido haciendo, ¿sabes? Sí. Eso nuestras abuelas, o por lo menos la mía, cogería y diría,
esto es una porquería. Esto, le acercas una cerilla y arde la casa, ¿sabes? Claro, esa prevención. De hecho, perdona, lo pone en las etiquetas, pone no acercar a nada. Altamente inflamable. Sí. Claro. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, nosotros, tenemos ahí un mal adversario con la normativa. A día de hoy, la normativa permite, por ejemplo, etiqueta de camiseta de Decathlon, por poner un ejemplo, que ponen lana merino, que yo es que no lo puedo soportar. O sea, vamos a ver, ¿cómo que lana merino? No puedo con eso, ¿eh? O sea, es lana, la lana de la oveja merina. Y ya, si os fijáis, en las etiquetas, no sé qué machirulo se le ocurrió poner lana merino. O sea, a mí me ofende, además, por cuestión de lenguaje. Entonces, está permitido meter un 14% de poliamida suficiente para darle suavidad y no declararla en la etiqueta. Entonces, claro, nosotros que somos más papistas que el papi y eso no lo hacemos, pues es eso, ¿no? Con el gusto que hay hoy en día, pues nos desfavorece, claro. Lo demás, Totalmente. Visto que somos a piñón fijo, Antonio y yo estamos muy convencidos de lo que hacemos, ¿eh? No somos fácilmente, no nos desanimamos así como así, ni muchísimo menos. No os pervertís ahí con lo primero que hay. Que no os pervertís con el primero que llega, me parece muy bien. Nos han intentado poner atajos. Imagínate. Sí, hombre, supongo. Hay una cosa que me gustaría que nos contaras, el proceso, cómo llega la lana desde la oveja hasta el zapato y qué otros productos utilizáis. Porque dice en vuestra web, materias primas fabricadas en la naturaleza. Sí. Bueno, esa frase, fíjate que escribo yo la web, esa frase debía estar yo muy inspirada. Cuando lo has puesto, digo, uy, yo escribí esto, seguro que sí, porque hay veces que me entra como un ataque así de romanticismo y escribo esas cosas. A ver, nosotros vamos, Antonio se baja en enero a ver cómo van cargadas las ovejas y más o menos, porque esta gente, yo me acuerdo de una foto ahí por ahí en algún periódico, en alguna tele o algo, que me dijeron, coge la oveja que te vamos a hacer una foto. Son unas brutas las merinas, o sea, yo me doy grande, ¿eh? Y cogía a la oveja y le decía a Fernando, cógele la cola por el amor de Dios que empotra contra la valla. Tienen una fuerza brutal. Son brutísimas. Son brutísimas, son muy bravas, muy bravas. Sí. Y entonces Antonio mira un poco cómo está la lana, cómo empiezan a cargar y nosotros ya en mayo con la esquila ya si necesitamos lana, porque es verdad que normalmente la vamos para 2 años, pues la cogemos los vellones, llevamos una guía desde Castuera, que es donde solemos comprar la lana, desde la finca hasta el lavadero. Y el lavadero que utilizamos es el de los hermanos Payo de Palencia, de Paredes de Nada. ¿Por qué? Porque es el único ecológico que queda en España. Entonces, no usamos química para lavar, por eso pedimos, por favor, que alguna vez ya no sabemos cómo pedirlo, que no pinten las ovejas con acrílico, con sintético, porque es que a nosotros eso nos mata. Y entonces la lana da vueltas y vueltas con agua en un circuito cerrado y va quedando la porquería en filtros, ¿vale? Entonces se ahorra, pues como, no sé, se utilizan una parte de 5 de agua menos y luego toda la suciedad queda en filtros y no va al desagüe general. Entonces, una vez que está allí, se peina y la llevamos a abejas y un artesano de tercera generación también, a mí es que me encantan estos gremios de apasionados, además, oye, la lana engancha, es una y estos nos los hilan, hilamos en 40 y en 60. Entonces, como de momento, hicimos como un pinito
con, pues yo qué sé, con cáscara de encina, o sea, con corteza de encina, con antracita, con clorofila, tal, y teñimos, ¿no? Y no nos salió bien. Hicimos como en lana fría, claro, la tensión del pie, el pie es mucho pie y no nos salió bien. Entonces, hasta que podamos y tengamos un poco de dinero, que hagamos, lo podemos, pues estamos con la blanca, con la negra y luego lavamos blanca y negra a la vez para hacer un gris. Qué bueno. Tiene Porque sentido. no... Mira, hay aquí al lado, al lado de donde yo vivo, una señora que te comento que se llama Marta Pitts, que hace teñido de la lana, la hila ella, la lava ella, todo lo hace ella, porque esta es otra loca de la lana. Yo, como tú has dicho, si son apasionados. Los de la lana engancha, por lo que sea. Y hace el teñido del color amarillo con una retama que se llama piorno. Claro, lo que pasa es que tiene que recolectar cantidades ingentes para a lo mejor teñir muy poca cantidad, es decir, que es artesanal totalmente, pero consigue unos colores espectaculares, o sea, a mí, y todo lo hace de forma natural. Ella además es de religión judía y tiene en su cocina, por supuesto, 2 cocinas, pero ha fabricado otra más donde tiene unas ollas enormes para hacer todos estos tintes. Como una druida. Si son sí, como igual. Igual, y es una apasionada también de la lana. He de decirte que es muy pequeñita, tiene 87 años y que la tiene una fuerza como lo que has dicho, como una oveja merina, o sea, arrastra con lo que sea. Sí, brava. Sí, a nosotros ahí, ya te digo, no nos salió bien porque además el fijador, el fijador normalmente es algo de químico. Seguro que esta señora lleva su propia fórmula sin químico. Pero nosotros, claro, tendríamos que meter algo de químico para fijar y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque, a ver, el producto, no me tal. Va la lana a Béjar. En Béjar hilamos y tejemos. Nosotros, la disposición de telar, podemos hacer lo que nos dé la gana. Si queremos hacer a poco job, lo hacemos. ¿Sabes? Porque ahí sí que volvemos a dominar el dibujo, volvemos a dominar la trama, la urdimbre, volvemos a dominar todo. De momento, ya os digo, llevamos 5 años y se trata de momento de sobrevivir, ¿no? Y lo digo a mucha honra, no me da ninguna vergüenza porque se trata de sobrevivir, de ser sostenibles. Por si alguien no entiende lo que es sostenibilidad, pues ya se lo digo yo. La sostenibilidad parte es esto, no tener que cerrar el chiringo, ¿no? Y entonces ahí luego la magia, digamos, viene porque nosotros, dependiendo para qué sea el tejido, con unas... Y aquí es verdad que el conocimiento no es compartido porque es parte de añino, ¿no? Es parte de la... No lo sé ni yo. O sea, yo sé con qué, pero no en qué medida. Es parte, pues, de lo que le pasó a Antonio de su conocimiento familiar y Antonio, yo siempre le digo, escríbelo para tu hija. Porque es la que tiene que heredar ese conocimiento. Tiene que ser así, ¿no? Y entonces hacemos con alguna planta para suavizar y luego, sobre todo, hacemos con resina de pino extremeño y cera de abeja para hidrofugar. Es decir, para que en el zapato, yo si llueve me pongo mis zapatos. Wow. Y no pasa nada. No me entra el agua. De hecho, me entra a grandes aguaceros, que en biocultura tuve una experiencia ahí que perdí todo el dinero de la feria y estuve pero en aparcamiento con mis escondites. Lo único que no me cambió al llegar al stand fue de calcetines. Es decir, aguantan mucho. Y luego, Antonio, que ya os digo que hace como magia, ha conseguido un 97% de impermeabilidad. No es impermeable, porque eso es el plástico, pero un 97% tú le ves, mira, dale agua, dale. Y estás con el grifo y la tela echando el agua para afuera, ¿sabes? Ríete del Gore-Tex. Exacto. Sí, mucho mejor. Claro, el Gore-Tex se inspira en la lana de merina, ¿eh? Qué bueno. Porque claro, ahora las merluzas también tienen Gore-Tex. Ese es el problema. El Gore-Tex tarda muchísimo en desintegrarse. Es decir, no conoceremos un Gore-Tex que haya desaparecido, pero sí se inspira en la disposición de la fibra de merina. Entonces, con eso sí que vamos a hacer un algo.
No sé si gorros para la lluvia, no sé si gabardinas, no sé si ofrecérsela a diseñadores, porque tampoco nosotros lo que nos queremos meter es en diseños. No, ya no damos para más, ¿sabes? Entonces, ahí estamos. Así llega. Oye, Iciar, estás hablando de estos productos que hacéis, ¿no? Yo, invito a todo el mundo que visite vuestra página web porque podrá ver pues todos los diseños que tenéis. No es solo zapatos, también hay bolsos, complementos, o sea, son preciosos, maravillosos. Utilizáis además otro tipo por ejemplo, las suelas. Leí por ahí que también que utilizáis cáñamo, caña de azúcar. Bueno, ahora después hablamos un poco de eso si quieres. A mí lo que me gustaría saber es qué tipo de cliente tenéis hoy en día. ¿Quién está comprando vuestro producto final de Añino y qué buscan en vuestros productos? A ver, nosotros tenemos la suerte de haber dado con el target, como dicen ahora, o con el público objetivo ideal, que ha sido Biocultura. Nosotros fuimos a Biocultura Barcelona, mi hija y yo, con las primeras colecciones. Oye, aquí no sé qué pasa. Ya está. Con las primeras... La primera colección que teníamos, nos fuimos Ichi y yo, y de repente cuando estábamos allí, Antonio llamando que nos han robado todo. Le digo, no me lo puedo creer. Sí, créetelo, nos lo han robado. Y dijo mi hija, mamá, nos vamos. Y digo, ni de coña, nos quedamos aquí y explicamos nuestro proyecto y que nos conozcan como las que nos robaron y ya está. Entonces nos quedamos allí. La verdad es que el público fue maravilloso con nosotras, pero maravilloso. Y todo lo que teníamos para exposición sobre eso eran todos 39 y todos 43. Esta me queda grande, pues me mandáis un 8. O sea, es decir, hicimos nuestra feria, ¿sabes? Y ahí nos dimos cuenta que la gente ayuda a este tipo de cosas. Tanto en Barcelona como en todas las ciudades es igual. Barcelona, Madrid, Coruña y Bilbao, que es a las que vamos. Luego vamos a determinadas ferias eco, como vamos a Álava, que nos va fenomenal. Luego, para mí, mi feria del alma, que es Ecocultura en Zamora, es una feria encantadora, donde yo hay un paisano que le cambio ajos, calabazas, harina de garbanzo y no sé qué más por unos playeros. O sea, ¡qué bueno! Y he tenido unos ajos guays todo el año y Antonio también. Antonio me decía el otro día, oye, hay que dar con el de las calabazas. Y digo, sí, a ver si va. Es decir, que es un público que ya existía cuando nosotros llegamos. Claro que existía cuando nosotros llegamos. Lo que pasa que lo que tenemos mucho cuidado es de hacer un diseño, aparte de la ergonomía, que el zapato es comodísimo, que Antonio se ha inventado como una especie de enterizo, se llaman las escondite, que son geniales, pero lo que tenemos es diseño, porque no hay que ir vestida como juglares de 16. Eso está claro. O sea, hay que hacer moda, porque si bien es verdad que el público, digamos, como yo le llamo ético, siempre estaría ahí, ¿por qué no le vamos a hacer moda a ese público ético? Por buena gente, además. Y luego el estético, cuando nos compran las tapas porque les gusta, que también hay una parte, cuando dicen, oye, que son geniales, entonces inmediatamente eres mala y le dices, son geniales porque no llevan petróleo. Guapo. Entonces así vamos haciendo, fidelizando y oye, es que es verdad, es que se nota mucho en mi piel. Me encanta, de verdad, cómo lo cuentas y cómo lo planteas, la verdad. Vosotros estáis defendiendo una economía social e innovadora. ¿Qué valores queréis contagiar a través de Añino? Bueno, pues mira, sobre todo a nivel de empresa, lo que hemos hablado antes, ¿no? A nivel interior de la empresa y a nivel exterior, desde luego, el consumo responsable. O sea, yo he habido niñas que han llegado al stand con madres que ven que es tú que no pueden, porque ves que no pueden, porque eso se ve. Y la niña, pues yo quiero la verdad. Y yo ahí me pongo y digo, una como mucho.
Te pones tú de madre, responsable. Y es que, claro, es que ves unos consumidores ahora mismo en cierta parte de la gente joven, cierta parte, ¿eh? Entonces, sí, el consumo responsable también, bueno, el gasto responsable, ¿no? Es decir, o sea, ya tengo unas, este año me aguantan, o tú crees que me aguantan este año, claro que te... O sea, no es ganar por ganar. Nosotros, que hay veces que sí necesitaríamos vender más, ¿no? Pero prima el decir, cada año que viene seguro que te llegan, ¿sabes? O sea, que hay gente que ves que, oye, que hace un esfuerzo comprando nuestras tapas, la verdad. Y luego los valores de petróleo. O sea, estamos haciendo picos de petróleo para abajo, o si se utiliza el petróleo será para los respiradores o será para prótesis o será para lo que tenga que ser, pero si se pueden hacer materias primas orgánicas, al menos en parte, ¿sabes? Porque nosotros conformamos la zapatilla con caña de azúcar, como tú decías antes, Raquel, y con cáñamo y con la piel. Es una empresa maravillosa portuguesa que el exceso, o sea, la piel de cárnico, en vez de tirarla, estos la compran y la curten y la tiñen en vegetal. Y nosotros, eso nos sale carísimo. O sea, ganamos, o sea, que no hacemos así una ganancia grande como el calzado convencional, pero tenemos la satisfacción de que una vez que la vida útil del calzado se acaba, esto tú lo entierras, que es lo que hacía antes que decías esta chica, en 6 meses se ha desaparecido. Y yo hice, por supuesto, como buena geógrafa, la analítica de suelos de antes y después se había multiplicado por 5 la materia orgánica. Y yo, que soy muy dura, me eché a llorar. ¡Ay, qué ostras! Es que es muy fuerte. Porque me pareció que, bueno, que es el culmen, ¿no? de lo que yo quería conseguir. Ya eso está hecho, ¿no? Ahora hay que mimarlo, mantenerlo, innovarlo, pero eso es lo que nosotros vendemos sobre todo. Qué bueno. Sí, además es un poco lo que comentaba antes, por eso decía que la gente pueda entrar en vuestra web y ver los productos, porque, ostras, yo me estuve mirando todos los zapatos y decía, ala, y de verdad, estas Bambas, zapatilla deportiva, esto no tiene suela de goma, pero si esto parece súper cómodo, si parece así, y es lo que dices, ¿no? O sea que, ostras, llevar algo así, lo que tú dices que es todo totalmente orgánico, wow, que es como tendría que ser, ¿no? Ostras, que tenemos tecnología para hacerlo, pero... Sí, o sea, a ver, yo sé que la ganancia no tiene nada que ver con un zapato convencional. A ver, yo hay una cosa que entiendo, y que comparto, y que es que cuando en el año 50 entra el nylon, se populariza la ropa. Se hace más accesible a la gente. Sí. No puedes decir, ¡ay, qué desastre! Mentira y gorda. La gente tiene el mismo derecho que tú, que yo y que Isabel a llevar unas zapatillas nuevas o lo que sea, ¿no? Al consumo y tal. Si el problema es como de hace 20 años a esta parte, alguien se ha encargado de consumir de manera compulsiva. Ya. Ese es el problema. Entonces, al ser la manera compulsiva, que no sé quién lo ha hecho muy bien, desde luego, o 30 quizá, lo ha hecho muy bien, salgo esta noche, Zara. Ay, tengo 4 bodas, 4 modelos. Ay, no, guapa, no. Se acabó esto de consumir bien, se acabó esto de comprar para que, desde luego que en su momento se popularizó, desde luego que en su momento las mujeres tuvieron que dejar de planchar los trajes de lana de su marido, que yo también, porque es que encima los planchaban ellas, ¿no? O sea, que yo eso también lo celebro y tal, se ha pasado al consumo una locura, vamos. Y esa es parte del desastre de la moda. Eso es parte de las cifras esas sonrojantes de contaminación de suelo, de mano de obra. Bueno, mira, prefiero no hablar. Ya. Oye, vamos a la última pregunta, porque aunque no te lo creas, son las 8 menos 5. Y yo dije que hablaba mucho, no me creíais. No, pero a ver, es que todo es muy interesante y es normal, es que una hora pasa rápido. Pero
A mí sí que me gustaría que nos dijeses qué cambios estructurales o del tipo que sea necesitamos para que más proyectos como el vuestro puedan ver la luz, puedan florecer en el mundo rural. ¿Cuál es tu idea? A ver, yo la verdad soy súper optimista con el mundo rural. ¿Sí? No es la Arcadia. Yo tengo una casa en la que estoy 6 o 7 meses en la montaña en Picos de Europa, al lado de Puebla del Lillo. Con mis 62 años, cojo mi ordenador, me subo al campanario y mando el WeTransfer de turno. Empiezo a hablar de la madre del alcalde y no paro, ¿sabes? Eso es lo que no puede ser. Y en León seguimos así. Eso es lo que no puede ser. ¿Por qué? Porque yo tengo coche, cuando me harto mucho, me cojo el coche, me voy al pueblo de abajo, me voy a un coworking que hay a 30 kilómetros, me quedo allí el día, me tomo un bocadillo, trabajo y punto. Problema, mujer rural vendiendo mermeladas y que no puede dejar a los niños pequeños solos o los tiene que... ¿Entiendes? Hay muchos inconvenientes. O sea, para mí la brecha digital es una auténtica injusticia. O sea, es una auténtica injusticia con respecto a otras comunidades. Fíjate, me parece como más lastimoso para la prosperidad del emprendimiento rural la brecha digital que por ejemplo, las carreteras. Porque es que te parte en un pedido, o sea, es que te parte en un pedido. Tú estás haciendo un pedido, estás enviando un pedido, estás con tu logística o estás... Y es que das una imagen nefasta. La gente no se fía, que está dejando la tarjeta de crédito por delante. Entonces, a mí me ha pasado, desde mi pueblo, desde San Cibrián. Que no le oigo mucho, que un 42... Así, a grito pelado. Oiga, pero ¿usted dónde está? ¡Yo en mi pueblo! Cierto, es tremendo. A mí me da mucha rabia porque son muchos esfuerzos de la gente, ¿sabes? Sí. Y no sé. Y con eso, efectivamente, podríamos tener muchísimas más posibilidades de emprendimiento en el mundo rural, porque es muchísimo más acorde con muchos de los emprendimientos, sería mucho más coherente el trabajar en el mundo rural, sin duda alguna. Iciar, ha sido un placer. Vamos a ir resumiendo porque aunque te parezca mentira, nos quedan ya muy pocos minutos y tenemos que ir resumiendo porque hemos hablado de tantas cosas. Hemos hablado de ese premio que os han dado, el RCAGAS, que enhorabuena, por favor, me parece importantísimo. De esa edad mala para quedarte en paro, de las mujeres asturianas que te hicieron mujer, de relativizar los problemas, de los proyectos en papel que lo aguanta todo, de los tejidos sin petróleo, de estar conectados con el suelo, de esa sensatez y que es el gran olvidado, que siempre parece que estamos pensando en el cielo, en el aire y todo eso. En los tejidos sin petróleo, como decía, en ser empresaria feliz y tener en cuenta las opiniones de tus trabajadores. En esos gremios artesanales medievales, que aunque los idealicemos, realmente se enseñaba de verdad el oficio, de la generosidad como clave de un buen artesano, de oírlo todo en la cocina de tu abuela y de tu madre como método de aprendizaje, de Felgueira en Portugal, que es vuestro sitio en Portugal, de la lana sin poliamida y sin petróleo, del excremento de las ovejas como bomba de biodiversidad, de conseguir de esas lluvias que hay ahora, pero conseguir una mejor filtración y un buen nivel freático para que esas lluvias se empapen realmente y no se lleven el terreno, de que la captura de CO2 de la pradera es muchísimo más importante que la que tienen las hojas, de la lana como residuo, de esos paneles aislantes de lana que ahora ya sí están siendo fabricados, de los telares de Béjar, de las mantas sintéticas altamente inflamables, del lenguaje pervertido, de esa lana merino que nos quieren meter por ahí, de lo brutas que son las merinas. Doy fe. Además, recuerdo cuando éramos pequeños, yo me crié en un pueblo y una de las diversiones era montar en las ovejas y claro, te tiraban por todas partes. O sea, que eso, doy fe de que son brutas como araos, vamos. De paredes de Nava, en Palencia, de los gremios
de apasionados de la lana, porque realmente los que viven la lana la viven con pasión, de 5 años de sobrevivir que lleváis ya a cuestas, que no está mal, de esa herencia del conocimiento que hay que ir legando ya también a los hijos, de la cera de abeja como para hidrofugar y que habéis conseguido un 97% de hidrofugar, de la ecocultura, de la Feria de Ecocultura de Zamora, donde hacéis intercambio de playeros por productos de la huerta, Ajos. de que no hay que ir vestido como un juglar para ser ecológico, que puede ser estético perfectamente, del consumo responsable, de ser coherente con los valores de Añino, de echarse a llorar por conseguir los objetivos, del desastre de la contaminación que ahora mismo tenemos con toda la moda, de subir al campanario para hacer el WeTransfer y sobre todo, me quedo con tu última frase, de la injusticia de la brecha digital del mundo rural. Ha sido un placer, de verdad, y si quieres despedirte de nuestra audiencia, pues este es tu momento, despídete de ellos si quieres. Pues muchísimas gracias, siempre, bueno, yo te conocí a ti, Isabel, en un ámbito donde nos vemos a mucha gente apasionada pues por este tipo de cosas que si se hacen en el rural, mejor, ¿no? Y nada, así las personas que hayáis estado, yo creo que ha sido hablando con el corazón las tres, ¿no? Que es como se dicen las cosas de verdad. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, de verdad. Y así concluimos este episodio en el que hemos descubierto cómo la lana merina extremeña, en este caso la artesanía y la innovación social, se unen en Añino Regina Merina para demostrar que es posible vestir con belleza, con ética y compromiso con la tierra. Gracias a todos por acompañarnos una semana más en Mundo Rural y Positivo y nos escuchamos en el próximo episodio, ¿verdad, Raquel? Pues así es, gracias Iciar, de verdad, porque ha sido un placer tenerte aquí, descubrir vuestro proyecto y gracias a todos los que nos habéis acompañado en este episodio de Mundo Rural en Positivo. Esperemos que sigáis ahí, como siempre, porque ya sabéis que sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos seguimos rompiendo estereotipos del mundo rural. Pues ahora sí, ya llegamos al momento de despedirnos. Si te ha gustado este episodio, no dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas porque nos encanta que participes. Sabemos que si estás aquí o si nos estás escuchando luego es porque compartes nuestro compromiso con el mundo rural. Y así es que no olvides suscribirte también a nuestro canal de YouTube o a tu plataforma favorita de podcast, donde quieras. Para conocer más sobre este proyecto de Raquel y mío, contáctanos o visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Nos vemos, sin duda alguna, en la próxima sesión para seguir explorando juntos todo este lado más positivo del rural. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós.